Los podcasts ya hace tiempo que se han colado en la educación, pero me he llevado una grata sorpresa al encontrarlos dentro de los ejercicios de un libro para segundo de primaria. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es un placer estar aquí para seguir desglosando los secretos detrás de todos y cada uno de los rincones del podcasting. Yo soy Jorge Marín y como cada día quiero ofrecerte una pequeña ración de metapodcasting en apenas 10 minutos. Y es que tengo el enorme placer de tener un montón de seguidores en Twitter y amigos que están relacionados con esto de los podcasts y que de vez en cuando me escriben para ofrecerme pequeñas curiosidades que se van encontrando por ahí. Resulta que mi hija está no en segundo de primaria, como es el caso de los ejercicios de los que os voy a hablar a continuación. Mi hija está en tercero y hace muy poquito en un ejercicio, ya están investigando un poco los métodos científicos, en la asignatura de ciencias, o ellos lo dan en inglés, que es Science. En uno de los ejercicios ponía ¿dónde puedes encontrar información? En Google, en internet, en las enciclopedias, en podcast. Y yo me llevé, qué ilusión me hace encontrar la palabra podcast en los ejercicios escolares de mi hija. Pero era simplemente una pequeña mención. Nada, ¿dónde puedes encontrar información? En internet, en los libros, en enciclopedias, en podcast. Bien, me hace ilusión, pero tampoco era nada del otro mundo. No es la primera vez que lo veo en los libros de primaria, secundaria, en los libros de educación, pero sí que un ejercicio un poquito más detallado, un poquito incluso ya no centrado en el podcasting, sino en el metapodcasting, es el que me ha hecho llegar el compañero Carlos Cámara, porque su hijo de segundo de educación primaria tiene un ejercicio sobre los propios podcasts. A ver si puedo ampliar un poquito la imagen para verlo mejor, porque voy a leeros los 3 bloques de este ejercicio, porque tienen que detallar lo que es un podcast. Y dice: investiga qué es un podcast y tacha las oraciones falsas. Ojo que tengo las correcciones incluso de la profesora. Lo primero de ellos, tienen que tachar las oraciones falsas o lo que hay de falso en cada frase. Un podcast se ve en una pantalla, y ha tachado el se ve. Un podcast en una pantalla. Aquí la han dejado un poco en duda, porque claro, es un podcast que se ve, a lo mejor un podcast, yo creo que esta frase a lo mejor debería haberla tachado entera, ¿no? Porque un podcast se ve en una pantalla o no. Pasamos a la siguiente. Un podcast solo tiene audio. Y en este caso sí que se lo han dado correcto, completo, sin tachar nada. Podríamos ver o escuchar en audio. No vamos a entrar en debates. Hay aplicaciones para escuchar podcasts. Aquí no ha tachado nada. Correcto. Bien. Los podcasts solo los graban periodistas. Y aquí ha tachado el solo. Con lo cual ha dejado la frase: los podcasts los graban periodistas. Bien. Esa frase está correctamente corregida. Ejercicio número 2. Marca las tareas necesarias para realizar un podcast. Escuchar un podcast. Bien, se lo ha corregido. Tener un dispositivo para grabar vídeo. En este caso no lo ha marcado. Bien. Elaborar un guión. Sí lo ha marcado. Bien. Elegir las fotos que voy a utilizar. Y aquí no lo ha marcado, pero se lo han dado como bien, como correcto. Ahí hay fotos, no es necesario, es conveniente, ¿no? Aunque sea para la portada, una imagen, una foto, bien, Decidir si voy a entrevistar a alguien, check, y se lo han dado como correcto. Bien, me gusta. Contrastar la información que voy a contar, también, marcada, también, correcta, muy pero que muy bien. Escribe sobre qué has decidido hablar en tu podcast y por qué. Aquí no os voy a leer la respuesta que ha puesto el hijo de Carlos Cámara, porque es un poquito más a título personal, pero les han dado 3 líneas para que describan un poquito sobre su idea del podcast que van a grabar, en este caso un solo episodio, y por qué han elegido la temática de ese podcast.
No me quiero poner en el lugar de Carlos al ver este ejercicio, porque Carlos también es compañero podcaster, tiene un podcast sobre Joomla, si no me equivoco. Pero si a mi hija le trajeran este ejercicio de podcasting, de metapodcasting, y me tocara ayudarla con estas tareas, vamos, no sabréis la ilusión que me haría a mí participar en ella. Yo creo que le diría, espérate que me voy a hacer una fotocopia y relleno yo la mía porque quiero que tu profesor también me la corrija. Pero bueno, nada, fuera de bromas, es todo un orgullo, ver un placer que se empiece a ver ya no el podcasting, que es el hecho de escuchar o disfrutar de un podcast, sino el metapodcasting, ¿no? ¿Cómo se graban los podcasts? ¿Qué hace falta para grabar un podcast? ¿Es necesario un micrófono, una cámara de vídeo, un guión, unas fotos, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera? Les están enseñando a los niños de segundo de primaria lo que es un podcast y cómo se hace un podcast. No sé la editorial de este libro o de estos ejercicios, la verdad que me gustaría saberlo, pero oye, mi enhorabuena porque integrar los podcasts dentro de la educación yo creo que es una muy buena decisión. De hecho, tengo pendiente grabaros un episodio sobre un curso que estoy dando en un colegio de mi localidad a profesores, no alumnos, y los propios profesores están viendo el potencial que tiene el podcasting para cada una de sus asignaturas. Y no hablo solo de asignaturas, digamos, de hacer ejercicios en la mesa. Me explico, ¿no? Que no sean matemáticas, science, natural, social. No, incluso el de educación física también le ve las ventajas al hecho de grabar un podcast sobre algún deporte. O sea, hay muchas posibilidades. El profesor de teatro también le ve posibilidades a esto de grabar un podcast. Bueno, en definitiva, la educación y el podcasting ya llevan años, muchos años de la mano, pero es ahora por fin que las propias editoriales de libros se han dado cuenta de ello, han empezado a introducirlos dentro de los libros de texto, y ver ejercicios como estos, la verdad que a mí me hace mucha ilusión y me llena de orgullo. Así que, si sois padres o profesores y os encontráis más ejercicios como estos, por favor, hacédmelos llegar. Mi cuenta de Twitter es @eove, y si no, en el canal de Telegram al que podéis acceder a través de t.me/al otro lado del micrófono. Me podéis contactar por ahí simplemente respondiendo a uno de los comentarios y yo os escribo yo por privado. Muchas gracias, Carlos, por este chivatazo, muchas gracias por la imagen, y la pondré también para que lo veáis. Le voy a pedir permiso, eso sí, para que la veáis en el grupo de Telegram al que os acabo de hacer referencia. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.